Esta es la tercera parte del libro titulado Enseñanzas Budistas Jodo Shinshu, segunda edición revisada, escrito por el reverendo Joshua Adrian Cirlea. Recuerden que en la descripción de este video encontrarán el link de descarga de todos los libros del reverendo Cirlea que ya fueron traducidos al español. Estos libros son de descarga gratuita y si desean comprarlos pueden hacerlo en la página oficial del templo Amidashi. Ahora sí, continuaremos con el capítulo 7. No puedes ser un budista y al mismo tiempo un seguidor de otra religión. Pregunta. El famoso maestro Thich Nhat Hanh dijo: existe la idea errónea de que el budismo es una religión y al Buda se lo adora. El budismo es una práctica como el yoga, así que puedes ser cristiano y practicar el budismo. Conocí a un sacerdote católico que vive en un monasterio budista en Francia. Me dijo que el budismo lo hace un mejor cristiano. Me encanta eso. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre este asunto? Respuesta del reverendo Cirlea. Este es un ejemplo notable de enseñanza falsa y un maestro falso. No importa cuán popular sea entre muchos ignorantes, lo digo de nuevo. Esta es una enseñanza falsa y él es un maestro falso. No se puede ser cristiano y budista al mismo tiempo por la sencilla razón de que el cristianismo y cualquier religión monoteísta promueve la fe en un Dios creador y supremo. El Buda Shakyamuni niega esta idea de un Dios creador y supremo. Lee el capítulo No hay un Dios creador supremo en el Buda Dharma, de mi libro La verdadera enseñanza sobre el Buda Amida y su tierra pura, que está lleno de citas del Sutra de Bhakabrahma. Lee también toda la primera parte del mismo libro. Alguien que acepta la idea de un Dios creador supremo que es también juez del mundo, como lo hacen los cristianos, ya que su Dios es a la vez creador y juez, no entiende la ley del karma. La idea de alguien que creó y gobierna todo es contraria a las enseñanzas budistas sobre el ser, el karma y el renacimiento. No puedes simplemente practicar el budismo mientras sigues puntos de vista erróneos, porque si lo haces te colocas fuera de la práctica budista. Los puntos de vista correctos siempre deben acompañar la práctica correcta. Budismo también significa adorar al Buda. Shakyamuni, el mismo Buda histórico, alentó a Ananda a adorar al Buda Amida en el sutra más grande. El Buda le dijo a Ananda: ponte de pie, reorganiza tus túnicas, junta las palmas de las manos y venera y adora respetuosamente a Amitayus, Amida. Y Ananda hizo lo que se le indicó. Ananda se puso de pie, reorganizó su túnica, asumió la postura correcta, miró hacia el oeste y, demostrando su sincera reverencia, juntó las palmas de las manos, se postró en el suelo y adoró a Amitayus. El budismo de la tierra pura y Jodo Shinshu es, en particular, un tipo de budismo orientado a la fe. Aquí nos encomendamos al Buda Amida, decimos su nombre con fe, lo adoramos y deseamos nacer en su tierra pura después de la muerte. Además, adorar a los Budas en general siempre se ha considerado una práctica meritoria en muchas otras formas de budismo. En su voto primordial, el Buda Amida dijo: encomiéndense a mí, digan mi nombre y deseen nacer en mi tierra. Estos son requisitos exclusivos, no cosas que puedan mezclarse con la fe en otras divinidades no budistas. Así que no puedes ser cristiano y seguir el voto primordial. Desafortunadamente, algunos piensan que Thich Nhat Hanh también enseña budismo tierra pura, pero te digo, no, realmente él no enseña budismo tierra pura. Hay muchas cosas que decir aquí. No niego que Thich Nhat Hanh haya ayudado a algunas personas a volverse más conscientes o más tranquilas a través de sus meditaciones,
Pero si quieres una verdadera enseñanza y práctica budista, él no es el lugar adecuado para ir. Al difundir puntos de vista erróneos como los anteriores, de hecho, rompe sus votos de refugio. Lo que él enseña no es budismo, sino algún tipo de relajación y enseñanzas sobre la bondad. Los 3 refugios, los votos de refugio, son, como el término implica, un refugio, pero también un compromiso, un voto y un compromiso de que de ahora en adelante nos refugiaremos para siempre en los Budas, el Dharma y la Sangha. Cuando decimos me refugio en el Buda, significa solo en el Buda. Cuando decimos me refugio en el Dharma, significa solo en el Dharma. Y cuando decimos me refugio en la Sangha, significa solo en la Sangha. Los 3 refugios son votos exclusivos. Uno debe detener cualquier actividad religiosa no budista después de tomar refugio en las 3 joyas. Si uno reza a otras figuras divinas no budistas, se involucra en prácticas no budistas y tiene maestros religiosos no budistas de quienes recibe enseñanzas e instrucciones, esa persona rompe los votos de refugio y desde ese momento en adelante ya no puede ser considerado un budista. Esto es extremadamente importante. Aquí hay algunos pasajes de los sutras que uso a menudo. Si uno se ha refugiado en el Buda, no debe volver a refugiarse en varios dioses, afirmado en el Sutra del Nirvana, citado por Shinran en su Kyogyo Shinsho 6. Aquellos que se refugian de verdad y de todo corazón, liberándose de todos los apegos ilusorios y de toda preocupación por lo propicio o lo desfavorable, nunca deben refugiarse en espíritus falsos o enseñanzas no budistas. Sutra de las 10 ruedas de Kitisgarva, citado por Shinran en Kyogyo Shinsho capítulo 6. Los buenos hijos y las buenas hijas de pura confianza nunca deben servir a los dioses hasta el final de sus vidas. Sutra de los votos de la medicina Maestro Buda, citado por Shinran en su Kyogyo Shinsho capítulo 6. Así que de nuevo, no puede ser un practicante budista y cristiano. Aquellos que piensan que pueden, en realidad están fuera tanto del budismo como del cristianismo. Fallan en ambos caminos. Capítulo 8. ¿Puede alguien leer sobre otra religión solo para obtener conocimiento? Depende de quién sea esa persona y de cuánto se haya consolidado en la fe del voto primordial. Una persona que realmente tiene fe en el Buda Amida puede leer lo que quiera porque nunca se dejará influenciar por otras religiones. Pero alguien que aún no se ha consolidado en la fe debería dejar de lado cualquier libro no budista y concentrarse por completo en escuchar profundamente. Leer también es escuchar las enseñanzas Shodo Shinshu y en hacer preguntas para despejar sus dudas. ¿Por qué? Porque puede ser fácilmente influenciado por lo que lee, y todo lo que lee puede convertirse en un obstáculo y alejarlo del Dharma y del voto primordial. Vi a muchas personas abandonar el camino budista debido a haber leído demasiadas cosas. Además, recuerdo que el maestro Renyo dijo algo como esto: antes del Shinjin, escucha el Dharma, después del Shinjin también escucha el Dharma. La escucha del Dharma nunca se detiene para un verdadero seguidor del Nembutsu. Así que lee lo que quieras si tienes fe, en caso de que solo quieras obtener conocimiento, pero ten cuidado de no abandonar nunca la escucha y la lectura del Dharma. No pongas el estudio de otras religiones en primer lugar y la lectura del Dharma en segundo lugar. Debes cultivar el hábito de leer siempre al menos una oración de Dharma o un texto de Dharma todos los días. Si encuentras el tiempo para leer sobre otras religiones, seguramente también encontrarás tiempo para el Dharma. Capítulo 9. Sobre el Buda Amida y su tierra pura. Intento explicar aquí en términos sencillos quién es el Buda Amida y cómo debemos entender la tierra pura. En primer lugar,
¿qué es un Buda? O más exactamente, ¿qué no es un Buda? Un Buda no es alguien como nosotros, aunque en algún momento de la historia lo fue. En un diálogo bien conocido, Dona Sutta, un brahman llamado Dona le preguntó al Buda Shakyamuni quién es él. Señor, ¿es usted un dios? No brahman. ¿Eres un Shaka? No brahman. ¿Eres un ser humano? No brahman. Cuando te preguntan, ¿eres un dios? Respondes, no brahman. Cuando te preguntan, ¿eres un Shaka? Respondes, no brahman. Cuando te preguntan, ¿eres un ser humano? Tú respondes, no brahman. Entonces, ¿qué clase de ser eres tú? Brahman. Las impurezas por las cuales, si no fueran abandonadas, yo sería un dios, estas han sido abandonadas por mí, su raíz destruida, hecha como un tocón de palmera, ya no sujeta a un surgimiento futuro. Las impurezas por las cuales, si no fueran abandonadas, yo sería un Shaka, un ser humano. Estas impurezas han sido abandonadas por mí, su raíz destruida, hecha como un tocón de palmera, ya no sujeta a un surgimiento futuro. Así como un loto azul, rojo o blanco nacido en el agua, crece en el agua y se eleva sobre el agua sin ser tocado por ella, así también yo, que nací en el mundo y crecí en el mundo, he trascendido el mundo y vivo sin ser tocado por el mundo. Recuérdame, Brahman, como un Buda. El estado de los seres humanos está limitado por varios tipos de engaños, por lo que nos equivocamos si decimos, por ejemplo, que un Buda es un ser humano. Esto se debe a que el estado que él alcanzó es superior al estado humano de evolución espiritual. En particular, algunos cristianos acusan al budismo de que su fundador es solo un ser humano y por lo tanto es inferior a Jesús, que era el Hijo de Dios. Incluso algunos budistas dicen que el Buda era un ser humano para demostrar que no promueven ídolos ni adoración de dioses. Ambos métodos de hablar de un Buda son falsos, porque, aunque la apariencia física de un Buda pueda ser humana, el estado que ha alcanzado y en el que mora es supremo en el universo. La carrera incesante del ego, guiada por los deseos y el karma, es seguida por el sufrimiento. El nacimiento y la muerte no terminan hasta que se alcanza la iluminación o el despertar. Un Buda es aquel que escapa de esta carrera enloquecedora. La palabra Buda significa el despierto, es decir, despierto a la verdadera realidad. Va más allá del nacimiento y la muerte, escapando de las cadenas del karma. Su existencia en el universo es suprema y más allá de nuestro pensamiento, que aún está esclavizado por las ilusiones y la ignorancia. Un Buda tiene sabiduría infinita y compasión infinita, ayudando a los seres sintientes a liberarse del nacimiento y la muerte. En el budismo, la situación es diferente a la del cristianismo, porque no hay un Dios creador, un gobernante o un juez. Todo depende del karma. Un Buda no es un creador, un gobernante o un juez. Sin embargo, su existencia en el universo es suprema. Él es simplemente el despierto y actúa como guía y salvador, capaz de la verdadera compasión que ya no está encadenada por los apegos o las ilusiones de los seres ordinarios. A través del budismo, la realidad última, es decir, la liberación o el nirvana, es accesible a todos los seres que siguen el camino dado por el Buda. Una doctrina muy importante en el budismo dice que podemos convertirnos en Buda porque ya tenemos en nosotros esta posibilidad o potencialidad. Por lo tanto, se dice que todos los seres, sin importar su engaño o miseria real, tienen en sí mismos lo que se llama naturaleza búdica. No importa si eres un gusano, una cucaracha, un perro, un ser humano, un fantasma hambriento, un dios, etc.
Tienes en ti mismo como una joya perdida tirada en el barro, la naturaleza de Buda y la posibilidad de convertirse en un Buda. Esta es una buena noticia, pero desafortunadamente aquellos que realmente son capaces de liberarse de los engaños y alcanzar este estado de Buda en nuestros tiempos son, según Shinran, completamente inexistentes. Por lo tanto, solo el camino de la fe en Amida sigue siendo el método de acceso seguro para alcanzar la budeidad. Cualquier Buda es completamente libre y continúa manifestándose de varias maneras y formas para guiar a otros seres hacia la liberación. Todos los Budas alcanzan la misma realidad absoluta última. Por eso se dice que todos los Budas tienen la misma esencia o naturaleza, a menudo llamado el cuerpo del Dharma de la realidad suprema o Dharmakaya. Este Dharmakaya es la naturaleza de Buda descubierta. Además, todos los Budas tienen múltiples manifestaciones trascendentales y crean campos de influencias personales, conocidos como tierras puras, en donde los seres que confían en ellos y crean vínculos especiales con ellos pueden nacer después de la muerte física. Para comprender mejor cómo son las cosas con estas tierras puras o esferas de influencia de Buda, trata de recordar cómo es que en presencia de algunas personas de repente uno se siente mejor o peor, emocionado o cansado. Cada persona tiene algo así como su propia esfera de influencia, que es la manifestación natural de sus estados mentales internos, el cual puede influir en los demás. Algunas personas cambian automáticamente la atmósfera en una habitación con su presencia. Por ejemplo, una mujer hermosa seguramente hará que muchos hombres se sientan sexualmente excitados, o un asesino creará una atmósfera de miedo y frialdad. De la misma manera, la presencia de un Buda inspira e influye. Sin embargo, esta influencia trae la iluminación o estados mentales positivos en los seres que presencian este campo de influencia. Cuando estamos en presencia de un asesino y somos influenciados por él, podemos decir que estamos en su tierra o en su esfera de influencia. Por el otro lado, cuando nacemos en la tierra pura del Buda Amida, automáticamente llegamos a su campo de influencia, cuyo poder nos hace convertirnos en Budas. Esta tierra pura de Amida es real y efectiva debido a que es la manifestación de la iluminación de Amida. Es un lugar en donde debemos aspirar a nacer después de la muerte. No es difícil que la suprema iluminación de un Buda tome varias formas por el bien de los seres no iluminados. Estas manifestaciones especiales y trascendentes de un Buda se llaman Sambhogakaya o el cuerpo de recompensa. Varios Budas tienen diferentes cuerpos de recompensa debido a los votos que hicieron cuando emprendieron el camino a la budeidad. Digamos, por ejemplo, que una persona llamada Carlos comienza a seguir el camino budista y hace un voto de salvar especialmente a aquellos con discapacidades físicas. En el momento en que se convierte en Buda, automáticamente tiene acceso a la realidad última, Dharmakaya, que es la misma para todos los Budas, pero tendrá diferentes manifestaciones trascendentes, especialmente hechas para ayudar a esa categoría de seres por los cuales hizo votos específicos. Es decir, tendrá un Sambhogakaya diferente al de otros Budas. Este cuerpo se llama cuerpo de recompensa porque es el efecto o la recompensa de sus prácticas y virtudes y de los votos especiales que transformó a través de su iluminación en métodos eficaces para salvar a seres sintientes. Además, está el cuerpo físico en el que alguien se convierte en Buda, llamado Nirmanakaya o el cuerpo de transformación. Así que, si Carlos se convierte en Buda, se llamará el Buda Carlos y tendrá un cuerpo de carne, Nirmanakaya, que tiene un comienzo visible y un final visible. Un cuerpo trascendente, Sambhogakaya, con un comienzo en el momento del logro de la budeidad pero sin fin,
el cual es el resultado de sus votos y virtudes diferentes a las de otros Budas, y un cuerpo último o supremo, Dharmakaya, sin principio ni fin, que es el mismo cuerpo supremo que comparte con todos los demás Budas. Por supuesto, como Buda, puede manifestar tantos Nirmanakaya como quiera en varios universos samsáricos para el beneficio de los seres sintientes. Hace mucho tiempo, en otra era diferente a la que estamos viviendo ahora, el Buda que llamamos Amida era un monje llamado Dharmakara. Él también hizo la aspiración de convertirse en Buda, pero lo que lo hace tan diferente de otros Budas es que hizo un voto especial que promete la salvación, el logro de la budeidad, no solo para aquellos capaces de ciertas prácticas arduas y virtudes, sino para todos los seres, y especialmente para aquellos que son incapaces de cualquier práctica. Él prometió la creación de una tierra pura especial que fuera accesible para todos y en donde, una vez los seres nacieran, pudieran convertirse en Budas, en seres completamente libres del nacimiento y la muerte, con la capacidad de salvar a otros. De acuerdo con su voto primordial, solo se necesita fe para convertirse en un Buda en la tierra pura de Amida. Esta fe se manifiesta al decir su santo nombre, Namo Amida Butsu. La fe, Shinjin, no es algo complicado, sino que es simplemente encomendarse al Buda Amida, es decir, considerar su voto primordial como verdadero y efectivo. En el momento en que Dharmakara se convirtió en el Buda Amida, los votos y su tierra pura se volvieron reales y efectivos para la salvación de los seres sintientes. Por lo tanto, podemos decir que el Sambhogakaya del Buda Amida mora en su tierra pura. Esta es, en definitiva, la historia de Amida contada por Shakyamuni, el Buda histórico, a sus discípulos y que nosotros, los seguidores del sendero Shodo Shinshu, consideramos real y digna de confianza. Cualquier enseñanza budista puede considerarse auténtica si fue aprobada o presentada por el mismo Buda Shakyamuni. La enseñanza sobre el camino de la fe en el Buda Amida y su tierra pura, donde todos los seres pueden alcanzar la iluminación suprema sin importar sus capacidades, es parte de las enseñanzas impartidas por Shakyamuni. Según Shinran Shonin, en realidad es su enseñanza más importante y su principal razón para venir a este mundo. Capítulo 10. ¿Es el Buda Amida una persona real o un símbolo metáfora? Pregunta. ¿Es Amida un símbolo o una metáfora de la sabiduría y la compasión? Algunos estudiosos hoy en día apoyan esta idea. Respuesta del reverendo Sildea. Estos estudiosos están equivocados. El Buda Amida no es un símbolo o metáfora de sabiduría y compasión, sino una persona iluminada real y existente que posee infinita sabiduría y compasión. Siempre insisto en la existencia real y literal del Buda Amida y su tierra pura, porque sin darse cuenta de su existencia y aceptarla, la fe de las personas no iluminadas se vuelve abstracta y falsa. No puede haber una fe real sin un objeto de fe real. En nuestro caso, el Buda Amida es el objeto de nuestra fe. Si no puedes decirte a ti mismo y a los demás que el objeto de tu fe es un Buda real y viviente, entonces no tienes fe. No importa cuán grande seas como erudito, si tu conocimiento y estudio no han simplificado tu fe, y si no puedes hablar sobre la fe en términos simples, entonces no tienes fe. Si no puedes simplemente decir que Amida es un Buda real y su tierra pura es un lugar realmente iluminado, entonces en realidad estás confiando en tu propia mente y categorías mentales no iluminadas, por lo que no tienes fe. Mantén siempre esta enseñanza en tu corazón.
Amida no es un concepto abstracto, sino un Buda viviente con quien puedes comunicarte diciendo su nombre con fe. Honen Shonin también dijo lo siguiente, y debemos inclinarnos ante sus palabras doradas. El Buda Amida nunca deja de escucharte, independientemente del tiempo y las circunstancias. Cuando los seres sintientes se postran constante y reverentemente ante el Buda Amida con su cuerpo, el Buda Amida los verá. Cuando los seres se despiertan para practicar y recitar siempre con sus labios el nombre del Buda Amida, entonces el Buda Amida los escuchará. Cuando los seres constantemente piensan en el Buda Amida en sus corazones, el Buda Amida pensará en ellos. En estos tres tipos de actos kármicos, el Buda Amida y los seres sintientes no están separados unos de otros. Por lo tanto, a estas acciones se las domina relaciones kármicas íntimas. Por lo tanto, si sostienes una camándula, cuentas de madera, el Buda Amida lo verá. Si piensas dentro de tu mente en recitar el Nembutsu, el Buda Amida en su mente pensará en ti.